Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Campos Jiménez de UFT Campos y Asociados BCA. Hoy vamos a hablar del delito de incumplimiento de deber alimentario, previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, 186 y 187. Esos artículos hay que entenderlos y analizarlos articuladamente porque nos van a permitir entender qué es este delito. Ese delito lo comete el obligado al cumplimiento de un deber alimentario que no cumpla con sus obligaciones, que no pague pensión alimentaria, mediando o no sentencia judicial, habiendo o no una resolución que ordene cumplir con alimentos, con pensión alimentaria, exista o no sentencia. Eso tiene que estar claro. Número uno, porque ya existe la obligación. Desde el momento en que se es padre, se tiene ya una obligación, o desde el momento en que se es madre, se tiene ya esa obligación. Muy bien. En este caso se establece una pena de prisión de hasta 2 años. Esa pena de prisión se agrava de conformidad con lo que establece el artículo 186 del Código Penal cuando el deudor alimentario traspasa bienes para burlar dicha obligación, que es el artículo 186 que viene a agravar esa pena. El artículo 187 extiende la aplicación de esa obligación alimentaria cuando el deber de cumplir con alimentos, con una pensión alimentaria, se refiere también a un excónyuge o con una excónyuge, o sea, con su exesposa o su exesposo. Si usted tiene esa obligación y usted incumple con esa obligación, estaría incurriendo también en este delito que está previsto y sancionado en el artículo 187. Ahora bien, y lo más importante de todo, en el último párrafo del artículo 187 del Código Penal, se establece que para los casos previstos y sancionados en los artículos 185 y 186 y 187 del Código Penal, el denunciado penalmente por este delito quedará exento de toda obligación a juicio del juez siempre que demuestre su intención de cumplir con el deber alimentario, con las pensiones adeudadas, o que pague todo lo debido por concepto de alimentos. Eso es lo que establece el Código Penal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay una denuncia penal de una señora que dice que su ex esposo incumplió con el pago de pensión o que no pagó pensiones retroactivas, por ejemplo, y que no ha habido forma de que cumpla con esa obligación, o una excónyuge denuncia a su ex esposo por no haber cumplido con la pensión alimentaria cuando debe cumplirlo, o sea, cuando la excónyuge no tiene trabajo, no tiene ingresos. Presentan en estos casos una denuncia penal, la Fiscalía comprueba con una resolución emitida por el juez de pensión alimentaria de que hay adeudos, de que hay montos adeudados por X cantidad de periodos, por X cantidad de meses, y establece una acusación penal, una atribución de hechos en la cual se dice que efectivamente fulano de tal debe a fulana de tal o a sus hijos, o también también a la madre y a los hijos, un monto de determinado dinero. Hay una querella y hay una acción civil. Llegamos a la audiencia preliminar. Y en ese momento un abogado defensor dice, bueno, yo quiero acogerme al artículo 187 del Código Penal para que mi representado, dentro del plazo que pactemos en esta audiencia, cumpla con lo adeudado. Y de tal forma ya hay una exención de la responsabilidad penal. Si cumplido ese plazo hay un depósito de dineros que cubran esa deuda alimentaria, total o parcialmente, ya a juicio del juez se establece que hay una voluntad de cumplimiento de esa obligación y por lo tanto, habiendo cumplido con la deuda, con el pago de la deuda o con parte del pago de la deuda, el juez verá, bueno, tiene voluntad de cumplir, por lo tanto voy a dictar un auto de sobreseimiento definitivo y archivo el caso. Y ahí se termina todo.
Eso está previsto y sancionado también en el párrafo último del artículo 187 del Código Penal, de modo tal que es la forma de llegar a una salida en este tipo de asuntos. Soy Gonzalo Campos Jiménez de Bufete Campos y Asociados BCA. Por favor, contáctenos y estaremos siempre en la mejor disposición de darle la mejor asesoría. Muchas gracias.